Aparentemente hay cierta confusión o cierta inquietud entre quiénes realmente son salvos y quiénes no lo son, quiénes son creyentes nacidos de nuevo y quiénes no lo son. Es decir, puede haber gente que se profesa creyente pero realmente no lo es, o puede haber gente que realmente se confiesa como no creyente. Así es que hemos dicho ya que quienes se van al cielo, los que reciben eh, el perdón de los pecados, la obra redentora de Jesús en el Calvario, su obra terminada, los que tienen fe en su obra terminada, en la persona divina de Jesús que se hizo hombre y habitó entre nosotros y fue a la cruz para pagar por nuestra redención en el Calvario. Y le quiero poner en perspectiva. Imagínese que usted es puesto en una corte y en la corte usted es juzgado de acuerdo a sus obras, de acuerdo a sus buenas obras y a sus pecados. Y por tanto, porque simplemente haya un solo pecado en su vida, lo que significa que en la vida del hombre hay miles y millones de pecados, no de acuerdo a nuestra comparación, pero de acuerdo a cómo Dios nos ve, o a cómo Dios ve a la humanidad precisamente hablando. Y por eso Dios en el principio juzgó a las personas que vivían en el tiempo de Noé, porque la perversión era tal que Dios decidió desaparecer a la humanidad de la tierra. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. Había tanta perversidad que es inconcebible esta perversidad que Dios decidió juzgar a Sodoma y a Gomorra a través de la mano, a través de Abraham. En el caso del diluvio fue a través de Noé. Y mire, le voy a poner en perspectiva. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel estuvo bajo la mano de Moisés y después bajo la mano de Josué. Pero después de Josué vino un tiempo del pueblo de Israel, generaciones después que habían sido, que habían venido después de los hijos que salieron precisamente de Egipto, de los hijos de Israel que salieron de Egipto. Y el pueblo de Israel se mezcló e hizo lo malo delante de los ojos del Señor porque se mezcló con otras sociedades, con otros pueblos y adquirieron las culturas y la religiosidad de los otros dioses. Tan es así, fíjese nomás, tan es así que los israelitas sacrificaban a sus niños y tenían toda clase de perversión sexual en el templo. Y bueno, estas eran costumbres de ciudades paganas, pero Dios tuvo misericordia con el pueblo. Pero yo me pregunto, si esto era delante de los ojos de los hombres, al menos de nosotros en aquella época, algo terrorífico, algo tremendamente malvado, pero Dios tuvo misericordia, ¿qué fue lo que realmente pasó en los días de Noé? ¿Qué era realmente lo que estaba pasando de tal manera que Dios decidió acabar con toda la humanidad en aquella época? ¿Qué tan malo era todo esto? ¿Y qué tan mala era la perversión en Sodoma y en Gomorra que Dios decidió juzgarlos? Si lo que podemos observar del pueblo de Israel cuando se mezcló con otros pueblos e hizo lo malo delante de los ojos del Señor era perverso, era malévolo, ¿cuánto más ha de haber sido lo que Sodoma y Gomorra o lo que los pobladores antes en la época de Noé hacían o hicieron, que Dios tuvo que juzgarlos de esa manera? Pero bueno, el tema no es ver cuáles fueron las razones por las que sucedieron estas cosas, pero lo que quiero es ponerle en perspectiva, porque el Señor Jesucristo mismo dice, en aquel tiempo, es decir, en nuestro tiempo, cuando el fin de los tiempos se acerque y cuando yo regrese, dice el Señor Jesús, será como en los días de Noé. Será como en los días de Noé.
Y nosotros podemos ver que no solo en los días de Noé, aunque no comprendemos del todo lo que sucedía en aquella época, o en los días, o en la manera en la que los de Sodoma y Gomorra se comportaban, ese tipo de vida es la que se está viviendo hoy en día. Así es que cualquier persona que sea llevada delante del tribunal, y si Dios es el juez, cualquier persona va a ser hallada culpable. Y por ejemplo, en este mundo, si un ladrón roba un banco o causa ciertos delitos y es llevado ante el juez, definitivamente que va a ser hallado culpable, y cuando se le diga tú eres culpable, el ladrón, el que hizo el delito, no puede decirle al juez, bueno, ¿sabes qué? Me arrepiento, ya no lo vuelvo a hacer. No es suficiente. Él, quien cometió el delito, tiene que pagar por su delito. Y hoy en día tendría que ir a la cárcel. No hay nada con que robaste un banco, mataste a una persona, al secuestrador, al que cometió homicidio, al que cometió ciertas clases de irregularidades tan grandes. No puede ir delante del juez y decirle, bueno, ¿sabes qué? Me arrepiento y dame chance. Dame una segunda oportunidad. No, tiene que pagar por su delito. Y creo que todos estamos de acuerdo en ello. Así es que nadie puede considerar que por el solo hecho de arrepentirse Dios te va a dar una segunda oportunidad. No es suficiente. Todo hombre tiene que pagar por su delito. No hay con que dame chance a Dios y me arrepiento y ya no lo vuelvo a hacer. Aunque sabemos que mientras la naturaleza del hombre no cambie, va a seguir haciendo las mismas, o va a tener las mismas actitudes y las mismas acciones. Pero no es suficiente con decir me arrepiento y ya no lo vuelvo a hacer. No es suficiente. Así es que el hombre, al presentarse ante el juez, y si decimos que el juez es el Señor, es Dios, todo hombre va a ser hallado culpable, a menos que apele a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. De tal manera que el delito se tiene que pagar, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es la razón de la muerte? El pecado. Y la muerte es la paga por el pecado. Así es que mientras alguien pudiera pagar por tu delito, porque el delito tiene que pagarse, entonces tú tendrías que pagar por él. Pero si alguien lo paga por ti, entonces tú podrías quedar libre de pagar el delito, y delante del juez podría ser considerado inocente. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Él pagó por cada uno de nuestros delitos. Así es que no es suficiente con arrepentirnos y decir ya no lo vuelvo a hacer, sino necesitamos a Jesucristo, y necesitamos que Él sea nuestro Salvador, nuestro Señor, creer en Él y en su obra terminada, completa y perfecta. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no deciden, que aunque se les presente la posibilidad de ir a una muerte eterna, al infierno, o la posibilidad de ir al cielo, recibiendo lo que Jesús hizo por nosotros, creyendo en el Hijo del Hombre, ellos no pueden tomar una decisión porque no hay un entendimiento claro acerca de lo que esto significa? Así que hay quienes piensan que en el último de sus días van a poder llegar a tener la oportunidad de que Dios envíe un salvavidas, envíe como el salvavidas para salvarlos, y que ellos puedan reconvenir y tener
ese favor de Dios, pero no es así. Esto es un engaño. Porque déjeme decirle que aunque, digamos, los jóvenes piensan que se van a casar ya maduros, así como los que tienen de los 10 a los 15, así como los que tienen de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, quizá también los que están de los 50 a los 60, piensan que todavía van a cruzar los 70, los 80, los 90 y que quizá en el último de sus tiempos, de sus días, van a tener esta oportunidad. Déjeme decirle que todos los días mueren 150,000 personas aproximadamente. Todos los días mueren alrededor de 150,000 personas, grandes y chicos, hombres y mujeres. No están muriendo solo los ancianos, grandes y chicos, hombres y mujeres. Así es que a todos los que no tienen esperanza, a todos los que no han creído en Jesús, la muerte les puede llegar en cualquier momento. Y no están listos, pensando que pueden dejar el día de mañana para prepararse. No es así. Y le digo por qué. Algunos piensan, bueno, es que cuando yo parta, el Señor me dará la oportunidad porque Dios es amor. Pues precisamente porque Dios es amor, envió a su Hijo a morir por nosotros. Y nuestro espíritu, el espíritu del hombre, no tendrá otra oportunidad. Cuando los creyentes nacidos de nuevo seamos llevados con Cristo, o cuando un creyente nacido de nuevo fallezca, su espíritu ya está en unión perfecta con Cristo. Simplemente no cambia, no hay una transformación. No, su espíritu, el espíritu del creyente ya está con el espíritu de Cristo. Simplemente hay un cambio de lugar. Ya no habita en el cuerpo, pero ahora con Cristo solamente. Y cuando el Señor Jesucristo venga, su cuerpo será restablecido, su cuerpo será retomado y su alma. Serán hechos nuevos el cuerpo y el alma, renovados, perfectos, como es el espíritu, como es nuestro espíritu ahora. Y los que estemos vivos, el Señor Jesucristo nos tomará y nos llevará, y nuestros cuerpos serán cambiados y glorificados, y nuestra alma de la misma manera, en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro cuerpo físico dejará de ser corrupto y tendremos un cuerpo incorruptible. Pero nuestro espíritu ya está con Cristo. ¿Y cuál es lo que la Biblia habla acerca de lo que va a suceder con todos los creyentes? Bueno, no lo vamos a ver en profundidad, pero si tú quieres apuntarlo, 2 Corintios 5:10, dice el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero de Cristo no vamos a recibir cosa mala. Para que uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Bien, ahora, ¿qué pasa con los no creyentes? ¿Por qué las personas no tienen oportunidad? Y si dejan para mañana lo que pueden hacer hoy, pueden arriesgarse a pasar, o simplemente ahorita están destinados, su futuro es pasar una eternidad sin Cristo en el infierno. Esta es el estado, la condición de todos aquellos que no tienen a Cristo. No es la posibilidad no, ahorita mismo, cualquier persona puede morir que no tiene a Cristo. Y todos los que no tienen a Cristo están destinados categóricamente a vivir una eternidad sin Cristo y a ir al infierno. Ahora, dice Apocalipsis, apúntelo, 20, capítulos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Según sus obras fueron juzgados. El mar entregó sus muertos, la muerte y el Hades entregaron sus muertos, y los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno
fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Sí? En el tribunal de Cristo no seremos juzgados, porque Cristo ya fue juzgado en nuestro lugar. Así es que nosotros, que somos la justicia de Dios en Cristo, y esto está disponible para todo hombre que crea, porque es por la fe que entramos a esta gracia, entonces nosotros no seremos juzgados, sino recibiremos según lo que hayamos hecho aquí. Pero todo aquel que muera sin Cristo será juzgado según sus obras. Dice la escritura en el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No habrá manera de que una persona que no recibió a Cristo en vida, que no creyó en el perdón de sus pecados, que no recibió la paga de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en su obra terminada, completa y perfecta. No hay manera de que una persona que rechazó a Jesús o que no recibió a Jesús y su obra terminada pueda apelar a Cristo allá. Porque allá simplemente no habrá oportunidad de que Cristo sea juzgado nuevamente. Cristo ya fue juzgado 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Así es que simplemente el espíritu de todos aquellos que mueran sin Cristo irán directamente, como dice la escritura, después de la vida viene la muerte y después de ello el juicio. Y está hablando de este juicio. Dice, y fueron abiertos los libros de acuerdo a las obras y fueron juzgados todos según las obras. Y dice, y se abrió otro libro que es el libro de la vida. Así es que, ¿cuál es la razón por la que muchos estarán perdidos en una eternidad sin Cristo en el infierno? Porque sus vidas no están escritas en el libro de la vida. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Y cómo es que una persona Dios puede escribir su nombre ahí? Bueno, cuando crees en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que esto es algo tan poderoso, esto es algo tan tremendo, porque cuando nosotros vemos esta perspectiva, podemos entender que hay una urgencia, porque todos los días está yéndose gente directamente a este juicio del gran trono blanco para perderse por toda la eternidad y para ir al lago de fuego. Y nosotros fuimos llamados a anunciar a Cristo. Nosotros fuimos llamados, y no necesariamente a que tú le hables a las personas, aunque todos fuimos llamados a declarar la palabra, pero tu misma vida debe dar testimonio de que Jesús vive y de que los demás necesitan a Cristo, porque Dios nos llamó para amar, Dios nos llamó para perdonar, Dios nos llamó para ser un canal de bendición para otros. Así es que esto es tan importante, porque mira, imagínate tú que subes al edificio más alto del mundo o a un avión y tú traes un paracaídas y te lanzan de ese avión o de ese edificio y tú no quieres abrir el paracaídas para salvarte, sino que quieres por tus mismos méritos, por tus mismas obras, intentar no morir al caer al suelo. Así son las personas en este mundo. El paracaídas representa a Jesucristo y su obra terminada. Pero la gente va derechito al precipicio, derechito a morir sin Cristo. Y la gente no quiere utilizar el paracaídas que ya le fue provisto. Así es que es tan importante que tú y yo hagamos notar que todos ya tienen la oportunidad de tomar el paracaídas y usarlo. De tomar el paracaídas y usarlo. Ahora, cuando un creyente es nacido de nuevo y no quiere caminar en la fe y no quiere caminar en la benignidad que Dios ya nos ha dado, es como que el creyente se tira con el paracaídas y tampoco quiere usarlo. ¿Qué va a suceder? Pues el que se lance con el paracaídas va a tardar más tiempo en llegar al suelo
Pero el que se tire con el paracaídas sin abrirlo, aunque sea creyente, pues va a morir primero, se va a ir al cielo más rápido. Así es que para el no creyente necesita usar el paracaídas que ya le fue provisto por la fe en Jesús, para recibir a Jesús, para el no creyente. Y para el creyente necesita usar el paracaídas para vivir en el éxito, en el poder, en el amor, en la benignidad que Dios nos llamó a vivir, para que muchos otros crean, conozcan, sepan, que reconozcan y que usen esa bendición que en este ejemplo es el paracaídas. Así es que es muy importante que entendamos que no habrá, después de que estemos en este mundo, otra oportunidad para poder apelar a la persona divina de Jesús y a su obra terminada, completa y perfecta. Es aquí en este mundo, porque después no habrá oportunidad. Es aquí y ahora. Así es que no vamos a obligar a las personas, pero es importante que todos conozcan la verdad en amor. Recuerda, Dios no nos juzga en este mundo por lo que hacemos, porque Dios juzgó a Jesús por todo lo que hicimos. Pero Dios nos quiere ver nosotros recibiendo a Jesús, creyendo en su palabra y que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. Amén, amén y amén.